Como les decía antes de esta nota, el sábado hubo un acto que todos vimos en redes sociales y también en diferentes medios de comunicación, donde finalmente la diputada Pilar Cisneros dio a conocer el partido que va a ser la punta de lanza para el movimiento rodriguista para las elecciones del 2026. Se trata, como ya lo habíamos previsto cuando lo hablamos con don Francisco Gamboa, del partido Pueblo Soberano. Ahora viene una segunda etapa y viene a la palestra pública otra vez la exministra de Planificación y también exministra de la Presidencia, doña Laura Fernández, quien asume un cargo importante dentro de este comando de campaña, y es por eso que le damos la bienvenida al set de Telediario para poder abordar esta noche distintas preguntas que tenemos alrededor de cómo va a operar esta nueva agrupación política que se une ya con figuras que hemos visto en el pasado dentro de la agrupación y dentro del gabinete de don Rodrigo Chávez. Doña Laura, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Doña Laura, corregimos, es politóloga, especialista en políticas públicas. Sí. Madre, 39 años. Sí, señor. ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado del 31 de enero que usted salió del Ministerio de la Presidencia hasta ahora, que la volvemos a ver ya abiertamente hablando y presentándose como una opción dentro del partido para dirigir? Pareciera que lo más importante que tiene que formar el partido en este momento, que es el tema de la propuesta electoral y las políticas públicas. Buenas noches, adelante. Gracias, bueno, muy contenta de estar acá. Definitivamente, desde que dejé la función pública, dejé mi cargo como ministra de la Presidencia, me he enfocado a trabajar con fuerza, con un equipo, con un grupo de personas que también salieron del gobierno. Hemos estado trabajando en un proyecto para pues tomar la estafeta de este gobierno y llevarlo hacia un movimiento político que consolide los buenos resultados alcanzados y que también fije una serie de metas hacia el futuro. Hemos estado trabajando en este proyecto político que, como usted bien lo indicó, se oficializó el partido el pasado sábado en un evento lindísimo, lleno de alegría, lleno de gente patriota. Y bueno, ahora lo que sigue es continuar trabajando en beneficio del país, buscando, como le decía, consolidar el movimiento rodriguista en Costa Rica. Ya hay un partido político en el cual todos los rodriguistas del país, pero también todos los costarricenses que han formado parte de cualquier otra agrupación y que creen y que han visto que sí es posible consolidar una mejor Costa Rica, pues que sientan y sepan que aquí hay una casa grande, donde todos cabemos, donde todos podemos venir a trabajar, donde hay espacio para crecer, hay espacio para aportar, y en eso es en lo que yo he estado estos meses trabajando en este proyecto, haciendo alianzas con otros movimientos políticos que hay en nuestro país, que se autoproclaman rodriguistas. Hay otros partidos políticos con los cuales hemos forjado una alianza. Debo mencionar al Partido Renacer Democrático, al Partido Esperanza y Libertad, al Partido Movimiento Tiempo de Valientes, Motiva. Ahí está también Creemos, que es otra agrupación muy importante, y Pueblo Soberano, que es al final la punta de lanza. La punta de lanza, porque evidentemente vamos a ir a las elecciones en un partido político, pero esta es una agrupación, Pueblo Soberano, que ha tenido, creo yo, que la sensatez de reconocer que lo que importa y lo que debe de importar en todo momento es que alcancemos la victoria en las próximas elecciones, que logremos generar las alianzas adecuadas, que consigamos un número importante, 40 diputados, para darle a este país una nueva Costa Rica, y hacia eso es a lo que estamos apuntando y trabajando, como le decía, en esta alianza entre varios movimientos. Entonces podríamos decir que en estos últimos 5 meses, 6 meses, usted fuera del ojo público sí se había matriculado con el Partido Pueblo Soberano. Pues sí, hemos estado definiendo cuál es el partido, haciendo evaluaciones de todos los diferentes partidos existentes, buscando evidentemente cuál es el más seguro para ir a las elecciones, también revisando cuál es la visión, cuáles son los principios, cuáles son los valores, porque nosotros somos un movimiento que tenemos claridad en qué es lo que perseguimos. Somos un movimiento que defiende la libertad de mercado, somos un movimiento que defiende la vida, un movimiento que defiende a la familia, un movimiento liberal en lo económico mayoritariamente, pero conservador en algunas otras áreas. Entonces, por supuesto que hemos forjado esta alianza, pero donde hay una comunión de visión
de principios y sobre todo de hacia dónde queremos conducir a Costa Rica hacia el futuro. Doña Laura, ¿cómo va a funcionar? Porque al ver 5 banderas políticas de 5 partidos políticos distintos, uno entendería que va a ser una coalición. No sé si da tiempo para hacer una coalición en este momento. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Los 5 partidos van a presentar o apoyar solo al candidato que presente o la candidata que presente Pueblo Soberano? ¿O va a ver cómo va a funcionar esa unión? Sí, desde la papeleta, digamos, para ubicar a la gente en la papeleta. ¿Qué va a ver la gente en la papeleta cuando llegue el momento de votar? ¿Un rostro o 5 rostros? ¿O cómo va a funcionar eso? Sí, es una coalición de hecho, por decirlo de esta manera. No inscrita ante el Tribunal Supremo. A la presidencia de la República con sus vicepresidencias y una única fórmula a diputaciones. Ok, al ser un pacto de hecho, digamos, es un trato que han hecho estos 5 partidos políticos, pero para poder participar en las elecciones, ¿tendrían que presentar los otros 4 partidos un candidato o no necesariamente? No, no necesariamente. Y mejor dicho, parte del acuerdo es que no lo hagan, que vamos a ir en equipo con la bandera del Partido Pueblo Soberano, pero a sabiendas de que ellos son parte integral del proyecto. Entonces, ¿qué papel van a jugar los otros 4 partidos? ¿Van a apoyar en la estructura, en la supervisión, en las mesas? ¿O cómo va a ser eso? Sí, todos los partidos que somos rodriguistas vamos a trabajar con el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Como le decía, ganar las elecciones en primera ronda y alcanzar las 40 diputaciones para darle a Costa Rica una consolidación de los cambios que tiene mucho tiempo de esperar. Ahora bien, ellos están claros en que pueden presentar todas las propuestas para el plan de gobierno que van a ser bien recibidas. De hecho, ya hemos estado trabajando. Quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el partido Esperanza y Libertad, donde lo primero que me dijo su presidente, don Carlos Palacios, fue: mire, a mí me interesa desterrar el crimen organizado y el narcotráfico de Costa Rica. Y si usted va a trabajar eso conmigo, deme la mano. Por eso, pero ellos tienen que cumplir. Nos dimos la mano. Tienen que cumplir, perdón que le interrumpa, ellos tienen que cumplir en el no presentar candidato presidencial. Y candidatos a diputaciones. Y tampoco tienen que presentar candidatos a diputaciones. No es que tampoco tienen que presentar, es que... Bueno, llegaron al acuerdo de que no van a presentarlos. Que si los van a presentar, lo pueden hacer a través del Partido Pueblo Soberano, que tendrá un proceso de inscripción de candidaturas, tanto para la fórmula presidencial como para las diputaciones, donde las personas buenas, las personas con el perfil adecuado, que vengan de estos partidos y estos movimientos, tienen espacio para presentar sus postulaciones. Pero adicionalmente hemos abierto las puertas de par en par para trabajar en equipo, para construir acciones estratégicas, para construir propuestas. Por ejemplo, hay gente de Creemos, de otro de los partidos, que está muy interesada en que lo que pasó, por ejemplo, con Copeservidores no se repita, de buscar mecanismos para fortalecer la fiscalización financiera. O sea, hay una comunión de ideas, hay una comunión de proyectos que ahora estamos aterrizando en el plan de gobierno que vamos a llevar a las elecciones, donde ellos forman parte del equipo de trabajo, tanto para esa carpintería del plan de gobierno, donde además son tomados en cuenta para presentar opciones a candidaturas. En lo que yo recuerdo, doña Laura, usualmente el candidato participa directamente en la construcción del plan de gobierno y en la construcción de las políticas que va a regir a ese gobierno. Usted es designada el sábado, o conocemos que usted fue designada el sábado, como la cabeza que lleva tanto el plan de gobierno como las políticas. Entonces, los que leemos desde afuera podríamos pensar, esto es un guiño más para decir que Laura Fernández va a ser la candidata del partido oficialista. ¿Lo podemos interpretar así o no? Sí, lo puede interpretar así. Yo voy a presentar mi precandidatura en el plazo que Pueblo Soberano lo establezca. He tomado la decisión junto con mi familia. Adicionalmente, me siento preparada para presentar mi nombre. Obviamente, esto es un proceso democrático donde habrá que competir con cualquier otra persona que se postule, y será la Asamblea Nacional del partido quien determine cuál va a ser la fórmula presidencial como corresponde. Pero más allá de eso, Michael... Pero, sí. Es la primera vez que la escucho decir que va a ser precandidata de Pueblo Soberano. Sí, señor. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bueno. O sea, todos la esperamos, porque es como cuando vino don Francisco Gamboa y nos hablaba de cuál va a ser el partido que representa el chavismo. Todos sabíamos que iba a ser de una u otra forma Pueblo Soberano, pero no lo podía decir en ese momento. Hoy usted nos da
nos dice en esta intervención de que usted va a presentar su nombre como precandidata de Pueblo Soberano. ¿Esta construcción cómo viene? ¿Es de un convencimiento propio? ¿Esa solicitud de un grupo de personas que ha participado con usted? ¿Ha tenido que ver algo personas que trabajaron con usted en gobierno? ¿Cómo ha llegado a ese análisis de que usted quiere ser precandidata? Bueno, he reposado muchísimo la decisión. Creo que me siento con la madurez y con la fuerza para llevar adelante el proyecto rodriguista. Adicionalmente, la actividad del sábado terminó de disipar cualquier duda que yo tuviera. Efectivamente hay un enorme apoyo de la gente, hay una enorme responsabilidad por seguir luchando contra la corrupción, llevando adelante una agenda de proyectos estratégicos, impulsando las mejoras que tanto está anhelando Costa Rica. A este gobierno hay una enorme cantidad de temas que no se han podido llevar adelante por la ausencia de mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. Así que yo creo que sí, que yo voy a presentar mi nombre, estoy convencida de ello. Voy a tomar la estafeta del rodriguismo para ir a las elecciones. No voy sola, voy con un maravilloso equipo de trabajo que me acompaña y como le decía, esto es un proceso altamente democrático. Yo voy a competir por ese cargo, será la Asamblea Nacional del partido quien defina lo que corresponda. Pero pues sí, voy con mucho entusiasmo, agarradísima de la mano de Dios, a sabiendas de que es una enorme responsabilidad dar ese paso al frente, pero me siento, como le decía, con la energía, con la vocación de servicio, pero sobre todo con las capacidades y las cualidades para dar ese paso. Usted me acaba de decir que el sábado se le terminaron de despejar las dudas que podía tener al respecto, o básicamente esa fue la frase. ¿Qué reconoció el sábado? ¿Qué sintió el sábado? ¿Qué vio el sábado que la hizo terminar de convencerse de que sí quiere participar en este proceso? La cara de miles de costarricenses. Hay miles de costarricenses a los que no les podemos fallar. Hay miles de costarricenses que hoy viven mejor. Gente que salió del desempleo, gente que encontró trabajo digno, gente que pudo terminar su bachillerato, gente que sueña con la Marina de Limón, gente que sueña con que tengamos una ciudad gobierno que nos ahorre millones de dólares. Y yo, que vengo de una familia humilde, no puedo simplemente saber que puedo aportar más a mi país y quedarme tranquila desde mi casa, permitiendo que los que nos llevaron a estas crisis que hemos tenido que enfrentar y que todavía sigue este gobierno en algunos casos sacando agua del bote por las pésimas decisiones de quienes nos han antecedido en el poder. No puedo yo simplemente conformarme con ser una ciudadana pasiva y saber que puedo dar ese paso al frente y no darlo, Michael. ¿Esto lo comunicó a nivel interno del partido ya? No, el partido está iniciando el proceso. Y se lo va a preguntar directamente. ¿Lo ha hablado con doña Pilar Cisneros? Por supuesto que lo he hablado con doña Pilar Cisneros. ¿Después del sábado o antes del sábado? Antes del sábado, después del sábado, en todo momento. Como le decía, esto es un proceso democrático. Será la asamblea del partido, yo voy a inscribir mi nombre. Igualmente, como le decía, yo soy una servidora de Costa Rica. Yo no me voy a cansar de trabajar para construir una mejor Costa Rica. Yo no me voy a cansar de poner alma, corazón y vida para que este país esté mejor todos los días. Así que no pienso quedarme pasiva viendo la posibilidad latente de conducir la estafeta del rodriguismo en un próximo gobierno. Vendrá el periodo de inscripción, de la candidatura, ya vamos a hablar de eso. Y todo lo demás. Pero es que le hago la pregunta directa porque en muchos espacios públicos, y probablemente usted lo ha visto en redes sociales, en algún momento se trató de comparar a usted con otras personas que ya no están, bueno, voy a decir el nombre, con doña Natalia Díaz, que ya no están en el partido y que tienen su propio proyecto político, y en algún momento se dijo que tal vez doña Pilar Cisneros tenía una inclinación por una o la otra. Entonces, por eso le hacía la pregunta de que si lo había conversado con doña Pilar Cisneros en vista de que ella tiene de una u otra forma el liderazgo de esta banderazo inicial. Ahora siento que está también pasando la estafeta, doña Pilar, porque viene esta parte programática que es compleja. Mire, doña Pilar es la dama de hierro de nuestro movimiento. Doña Pilar. Pero nunca ha existido entre ustedes roces o distanciamiento. Esa es la pregunta directa, porque fuera de cámaras y en redes sociales se ha hablado mucho de eso. Sí, no. Yo tengo una extraordinaria relación de trabajo, de compañerismo, de amistad con doña Pilar. Por supuesto que nosotros no hemos oficializado candidaturas.
Eso lleva un proceso de inscripción, como le decía, lleva un proceso de competir, supongo, entre varias personas que aspirarán, lleva un proceso democrático que se sigue a través de las normas del comité de elecciones del partido Pueblo Soberano, lleva todo un proceso minucioso y detallado hasta llegar a la Asamblea Nacional del partido. Vamos un poquito a ese proceso, porque cuando hablamos con don Francisco, claramente don Francisco estaba muy atado de manos de poder hacer pública mucha de la información. Ese proceso, ya que usted tiene la intención de ser precandidata, entonces, o que ya oficializa que quiere ser precandidata, de una u otra forma conoce lo que se viene en adelante. ¿Cómo va a ser ese proceso? Va a haber una asamblea a finales de no sé qué mes, será a finales de agosto, será a finales de septiembre. Ahí van a presentar varias personas el nombre y entre los asambleístas escogerán al candidato, ¿es así? Sí, señor, es así. Hay un proceso de inscripción. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo ese termina? proceso empieza, me parece que este mes de julio. Tiene un plazo que lo determina el comité del partido, un trámite que obviamente es fiscalizado y que está de la mano con el estatuto del partido, un proceso democrático de libre concurrencia. Ahora bien, en esto es importante indicarlo. Yo voy a presentar mi nombre, pero yo estoy convencida y decidida de aportarle al desarrollo de Costa Rica desde donde le pueda ser más útil a mi país. Voy a inscribir mi nombre en esa precandidatura, decidida a que puedo, como le decía, darle continuidad al buen gobierno de don Rodrigo Chávez, y que adicionalmente podemos llevar adelante una serie de temas que este gobierno no ha podido ejecutar por ausencia de mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. No le voy a preguntar el nombre porque claramente el que tenga una intención de participar en este proceso de candidaturas y de precandidaturas va a tener que dar el paso adelante, pero al menos usted conoce de más interesados en ser el candidato presidencial de Pueblo Soberano. Yo he escuchado a varias personas que están también interesadas. No voy a referirme a sus nombres. No le vamos a pedir que queme a nadie. No me parece que me corresponda a mí. Pero hay personas serias que están en ese proceso, en ese mismo análisis. ¿Considera usted que ya puede ir viendo personas con las que usted tendría que enfrentarse en ideas? Bueno, todas las personas son serias. Yo creo que dar el paso al frente para querer trabajar por Costa Rica e ir a ocupar un cargo de tantísimo honor es un asunto muy serio, muy delicado. Y como le decía, vamos a ir a la Asamblea Nacional del partido a llevar adelante la propuesta de continuidad del movimiento rodriguista, y ahí será donde se tomen las decisiones. Doña Laura, ahora que usted va a participar directamente en el plan de gobierno que va a presentar Pueblo Soberano en el tema de políticas públicas, usted tiene amplia experiencia antes de este gobierno trabajando en Mideplan, conoce cómo se trabaja esto, y yo le preguntaba antes, usualmente el candidato participa de estos procesos. ¿Va a haber un enfoque, y se lo pregunto directamente, va a haber un enfoque específico en materia de seguridad? Y le voy a decir por qué. Porque constantemente las noticias y los datos de muertes violentas, etcétera, etcétera, de una u otra forma nos generan esta sensación que tenemos de inseguridad en el país. El tema de la construcción de la propuesta, yo creo que de una u otra forma va a tener que girar en materia de seguridad. ¿Cuál es su posición con respecto al tema de seguridad? No analizando este gobierno, sino, bueno, si quiere analizarlo, puede analizarlo, pero si no, a futuro, viendo el panorama actual que tenemos. Más de 480 muertes violentas, y aunque han caído en otros delitos, la situación de las muertes genera mucho ruido, y el tema del narcotráfico peor aún. ¿Va a haber un enfoque especial en esta construcción de plan de gobierno en materia de seguridad? Sí, nosotros ya hemos avanzado con los ejes estratégicos de la propuesta. Y el eje número 1 es el eje de seguridad, de justicia y seguridad. Ahí estamos planteando una serie de reformas que son vitales, como por ejemplo la reforma al Código Procesal Penal. Estamos buscando la manera también, que mucho pasa por la Asamblea Legislativa, como bien usted sabe, de endurecer las penas, de introducir tecnología para la vigilancia, de establecer un centro de mando y control que nos permita mejorar los controles fronterizos en puertos, en aeropuertos. Este gobierno ha hecho muchísimo en materia de escáneres. Sin lugar a duda necesitamos mejorar también la trazabilidad de los movimientos en territorio nacional para tratar de reducir ese narcotráfico, el contrabando. Por otro lado, también penas más fuertes
para otro tipo de delitos que tanto daño nos causan, como los femicidios, el sicariato, la delincuencia juvenil. También estamos trabajando en una propuesta que tenga muchísimo o que pase mucho por endurecer los procesos de naturalizaciones en el país. No queremos que gente vinculada al crimen organizado, que ya haya pagado sus deudas en sus países de origen, venga a Costa Rica a naturalizarse fácilmente. Eso sería ampliando la reciente reforma a la Constitución Política, ampliando la cantidad de delitos que pueden ser para extraditables. Sí, señor, eso es un tema importantísimo de analizar. Otro tema que hemos estado viendo con preocupación es que el 13% de la población carcelaria en Costa Rica son extranjeros, que están llenando nuestras cárceles y teniendo un costo importantísimo para la hacienda pública de nuestro país. Habría que buscar el mecanismo para devolver a algunos de esas personas a sus países de orígenes y que cumplan sus condenas en sus países de origen. Vamos a darle continuidad al proyecto de construcción de una nueva cárcel, como ya usted bien sabe y se ha venido lo hemos conversado avanzando. con el ministro. Queremos consolidar lo mucho que se ha logrado avanzar en alianza con la DEA, con el FBI. En eso que usted me menciona, mucho el enfoque está en el tema del narcotráfico y claramente es una necesidad, pero el tema de los homicidios, ¿cómo tratarlo? Bueno, la ola de violencia que vive el país, que por dicha usted muy bien lo decía, se está viendo minimizada. Yo creo que va a seguir conduciéndose por una buena vía en la medida en que nosotros logremos dos cosas. La primera, que la persona que comete un homicidio tenga la certeza de que va a haber una consecuencia. Y para eso necesitamos mejorar la investigación y la ejecución de las penas en el país. Porque aquí los delincuentes en muchas ocasiones se ríen en la cara de nuestro sistema de justicia. Pero es que eso solo se puede mejorar a través de vía de ley, porque hay que mejorar o la ley orgánica del Poder Judicial o los reglamentos internos, que sería otra de las vías. No sé cómo lo ve usted, vía ley o vía un acuerdo a nivel de Poder Judicial para que mejore esa ejecución. Precisamente por eso es que le estamos pidiendo a los costarricenses que nos den el apoyo decidido y nos ayuden a llegar a una asamblea legislativa con 40 diputados. Las reformas trascendentales que necesita Costa Rica en materia de seguridad para tener justicia pronta y cumplida y devolverle la tranquilidad a los hogares costarricenses no están en el gobierno. El gobierno está haciendo lo suyo, pero hay una serie de reformas que tienen necesariamente que pasar por la Asamblea Legislativa y por eso es que insisto y reitero, si nos dan 40 diputados, nosotros devolvemos una nueva Costa Rica en el 2030, con reformas que han estado esperando años. ¿Cómo es posible, Michael, que aquí en nuestro país, y me lo dice muchísima gente a mí todo el tiempo, en varias reuniones, cómo es posible que tengan más libertades los delincuentes que las personas en sus casas? La gente está atrapada en su casa por temor a salir. Tiene mucha más libertad un delincuente que una familia y necesitamos dar ese giro a la ecuación. No puede ser que nosotros estemos con un código penal que da una serie de prerrogativas a los delincuentes y no a las víctimas de esos delincuentes. Ahí necesitamos dar un cambio en el paradigma como han sido concebidas estas leyes que están rigiendo en nuestro país. Entonces, la propuesta de Pueblo Soberano para las elecciones del 2026 va a tener como prioridad el eje de seguridad. Sí, señor. ¿Cuáles son las otras dos prioridades para poder continuar con el tema político, que me interesa también abordarlo? Bueno, nosotros tenemos... Porque después vamos a tener que sentarnos a hablar una hora completa de ver cuáles son las estrategias de Pueblo Soberano que no logró la administración Chávez Robles. Por supuesto. Pero para adelantar, por lo menos en las temáticas de prioridades, seguridad va a ser el eje central. Sí. Además de ello. Además de ello, nosotros vamos a empujar con mucha fuerza una reforma del Estado, una reforma administrativa del Estado. Y eso suena muy técnico, pero lo que queremos es poner al Estado al servicio de la gente. Mire, la maraña de las 332 instituciones públicas que tenemos en Costa Rica nos pasan una factura altísima a todos los costarricenses. Instituciones que duplican trabajo, instituciones donde los mandos medios son los que tienen el control de las decisiones, instituciones que resuelven problemas públicos 50 años después. Obras públicas, por ejemplo. ¿Cómo va a ser posible que la gente de San Carlos tuviera que esperarse 50 años
para llevar adelante esa obra. Pero doña Laura, todo esto es claramente, y yo sé y entiendo el enfoque de ustedes de pedir 40 diputados. Si nos vamos a las estadísticas, que ya lo hemos visto en el gobierno de Luis Alberto Monge, ganó, arrasó con 59% de los votos en esa elección y solo logró 33 diputados. Entonces, ¿qué panorama están planteándose ustedes para poder llegar a 40 diputados? Ya don Francisco me ha dicho, vamos a ganar en segunda ronda, en primera ronda, según lo que dice don Francisco, hasta que me hizo ojos, ¿verdad? Le pelé los ojos. Sí, me peló los ojos ahorita. Porque don Francisco sí me dijo, vamos a ganar en primera ronda, pero viendo las estadísticas, ¿es realista decir se puede llegar a 40 diputados? Mire, Michael, aquí no hay ningún triunfalismo. Aquí hay que trabajar y mucho. Porque tendríamos que hablar de que le ganen al candidato opositor, si quieren, en primera ronda, con un 80% de los votos válidos emitidos. Aquí, con todo el sentido de responsabilidad, tenemos clarísimo que hay que trabajar y mucho. Acá no hay espacio para ningún triunfalismo de nadie en el equipo del movimiento rodriguista. Por eso, aquí saliéndose del triunfalismo, ¿cómo ven posible llegar a 40 diputados? Lo vemos posible porque creemos que va a haber muchísima más participación en las elecciones. Vemos a mucha gente con los ojos abiertos de par en par gracias a la sacudida de rama que ha hecho don Rodrigo Chávez. La gente hoy está más enterada de qué es lo que pasa en Costa Rica y por qué es que Ciudad Gobierno no se pudo hacer, o por qué es que la Marina de Limón no se pudo hacer, o por qué es que el seguro de cosechas para los agricultores en Costa Rica no es una realidad. Y no es por falta de ganas del gobierno, es por falta de voluntad política de la Asamblea Legislativa. Algunos dicen es porque funcionó la institucionalidad y los controles y los contrapesos. Bueno, no pero lo interpretan como ustedes lo ven. Bueno, es que ahí es donde hay que revisar, porque si la institucionalidad y los controles están en beneficio del pueblo de Costa Rica, no deberían de convertirse en piedras en el camino o en palos en la carreta que impiden el desarrollo. Lo que debería de suceder con esos controles y con esas instituciones es que sean sometidas a permanente evaluación. ¿Para qué? Para que se ajuste a la necesidad del pueblo de Costa Rica. ¿De qué nos sirve a nosotros tener 332 instituciones si no sirven para nada? O 332 instituciones cuando usted tiene que esperar 5 o 6 años para que una denuncia que puso por algún delito le notifiquen algo, cuando usted siendo testigo ya hasta se le olvidó. Sí, mucha gente desea no participar. ¿De qué le sirve a usted una cantidad de instituciones y de burócratas del Estado que lo que hacen es engordar la planilla que cargan todos los ticos en la espalda? Entonces, eje número 1, seguridad de lo que están construyendo ahorita en su papel de designada para construcción de plan de gobierno y políticas públicas y ya como precandidata, al menos conocida públicamente. Que se inscribirá a precandidata. No me diga precandidata todavía, pero me inscribiré cuando sea el proceso. Doña Laura no se lo va a poder quitar a partir de hoy. Ya todo el mundo le va a decir precandidata. Eje número 1, seguridad. Eje número 2, entonces estaríamos hablando de reforma del Estado. Uno más para poder seguir hablando del tema político. Por supuesto, nosotros vamos a tener obviamente un eje de desarrollo económico y competitividad. Tenemos otro en materia de educación, otro en materia de salud, otro en infraestructura pública. Miren, nosotros no estamos tratando de generar un mamotreto ni una carta de promesas vacías a los costarricenses, porque de eso es de lo que estamos muy cansados. Lo que vamos a llevar en el programa de gobierno son soluciones concretas a problemas públicos, acciones estratégicas. Y eso se lo digo con mucho conocimiento de causa como exministra de Planificación Nacional y Política Económica de nuestro país. Acciones estratégicas que podamos, cuando seamos gobierno, tomarlas y trasladarlas de manera directa a acciones concretas que realicen las instituciones públicas o a ideas concretas de proyectos de ley que vayan a la Asamblea Legislativa y que encuentren tierra fértil. ¿Por qué mucha de la agenda de reforma del Estado no ha logrado avanzar? Por pura mezquindad política. Nosotros teníamos, cuando iniciamos el gobierno, una agenda para quitarle grasa al Estado, para volverlo más sencillo, más fácil de trabajar. Pero no hubo ahí, doña Laura, siendo un poco críticos o autocríticos, ustedes no hubo falta de capacidad de diálogo. Yo creo que los diputados de esta Asamblea Legislativa... Y lo digo por el estilo del presidente, usted como ministra de la Presidencia y doña Natalia como ministra de la Presidencia, yo las puedo interpretar como personas más abiertas al diálogo, pero claramente el estilo del presidente marcó una reacción en la oposición del cual ningún ministro de la Presidencia se pudo salvar, por así decirlo. Entonces, siendo un poco autocríticos, aparte de que no hubo apoyo, que no hubo visión en la oposición, como usted lo refiere,
¿no cree que también faltó capacidad de diálogo con los otros poderes del Estado? No. No faltó, ¿no lo ve? No lo veo ¿No por lo ahí. ve por ningún lado? No, señor. ¿Ni con el Poder Judicial, ni con el Poder Ejecutivo? No, señor. ¿Ni con la Contraloría? Ni con la Contraloría, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ve así? No lo veo así porque siempre desde el Gobierno de la República abrimos los espacios para el diálogo. Ahora bien, una cosa es dialogar y otra cosa muy distinta es querer hacer el cambalache, el deme que le doy, el le apoyo con esto pero a cambio de tal cosa, el mire, yo estoy hoy sí, pero mañana ya me quito porque entonces me ofrecieron otro pacto. Mire, si Costa Rica está gobernada por un grupo de argollas que han estado y que tienen tomadas a las instituciones. Entonces, que haya habido ausencia de diálogo, yo no se la compro, porque yo fui ministra de Planificación y de la Presidencia y siempre procuramos el diálogo. Ahora bien, una cosa es dialogar y producir y ser eficientes, y otra cosa es que usted y yo nos sentemos a conversar y a tomarnos un café que no le genera nada al pueblo de Costa Rica. Sí, reunionitis, que de eso sobramos. Don Rodrigo Chávez, yo fui con él a las reuniones de presidentes para hablar el tema de seguridad, estuvimos en la Asamblea Legislativa. ¿A qué acuerdo se llegó? Una mañana entera ahí en la Asamblea Legislativa, los presidentes y miembros de la Comisión de Seguridad, no hubo una sola propuesta concreta, no hubo un solo acuerdo, no hubo una sola cosa que uno dijera, bueno, vaya, qué dicha que vinimos, qué dicha que invertimos el tiempo. Con la Contraloría General de la República, yo misma me cansé de pedir audiencia para que buscáramos la comba al palo y para que la Contraloría entendiera por qué queríamos hacer ciudad-gobierno a partir de un modelo que no significaba endeudar a los costarricenses. Me cansé de presentar recursos y solicitudes a la Contraloría para decirles, mire, tenemos que usar terrenos públicos para que le salga más barato a todos los costarricenses, porque si usted nos obliga a que en el modelo compremos el lote, el proyecto nos sale carísimo, y si usted nos obliga a financiarlo con endeudamiento tradicional, lo que seguimos haciendo es hipotecándole el futuro a los costarricenses. Entonces, desde su perspectiva, agotaron las vías del diálogo para tratar de no llevarse bien, para tratar de construir con los otros poderes del Estado. Le voy a ser muy franca, yo lo que siento es que desde el primer momento vieron que no pudieron traerse abajo a don Rodrigo Chávez. Desde el primer momento vieron que la credibilidad del presidente no bajaba, al contrario, mejoraba. Y el apoyo que tiene el presidente Chávez, que tiene el gabinete, eso no es de generación espontánea, eso no es que se lo sacó don Rodrigo Chávez en una rifa, eso ha sido trabajo, y trabajo durísimo, Michael. Yo me partí el lomo como ministra de la Presidencia y ministra de Planificación Nacional y Política Económica a la par de nuestro presidente de la República. El cariño de la gente, el apoyo popular, eso no es casualidad, eso es fruto del compromiso, del trabajo, de poner primero a los costarricenses, al pueblo y no a los amigotes políticos. Y esa es la ruta que yo estoy decidida a conducir para nuestro país. Que no hubo diálogo, lo hubo y mucho, pero prefirieron el cálculo político electoral antes de trabajar en equipo con este gobierno. Pensaron que trayéndose abajo al presidente Chávez iban a sacar más alcaldes. Primero esperen que pasen las elecciones municipales y luego hablamos. Pasaron las elecciones municipales y no bajó la credibilidad del presidente. Vino el segundo año, el tercer año y aquí estamos. Y aún así, con una asamblea legislativa como la que tenemos, que a mí me parece que es de las más vergonzosas de la historia nacional, aún así, siempre y todavía hoy el gobierno busca la manera de generarle proyectos al país. Mira, ya hay proyectos importantes avanzando hoy. Okay. Podemos en otra oportunidad mencionarlos. Sí, de hecho, son las 9:01. Me quedan a mí dos preguntas que no quiero dejar pasar en esta oportunidad. Y la primera de ellas, y ustedes me avisan, compañeros, porque son los que me van llevando ahí los tiempos. La primera de ellas es, ¿cómo van a filtrar ustedes desde el comando, no usted, pero desde el comando, cómo van a filtrar la calidad de las personas? La calidad no solo de conocimiento para que la curva de aprendizaje no sea muy alta, sino también la calidad ética, la calidad en el tema de no tener antecedentes penales, etcétera, etcétera, de los que van a ser candidatos a diputados. ¿Cómo se va a filtrar eso a nivel de partido? Bueno, el partido tiene un comité de elecciones internas. Ese comité ha establecido cuáles son los elementos que cada persona que se postule debe acreditar.
Por ejemplo, como usted lo decía, no puede ser una persona que tenga antecedentes penales ni que haya cumplido ninguna condena. Cuando hablamos de, aclaremos que es antecedentes penales, ¿verdad? Porque denuncias tiene todo el mundo, ¿verdad? Sí. El mismo presidente carga con ¿cuántas? 20, 30, no me acuerdo cuántas denuncias penales tenía él en investigación. ¿Cuál va a ser el determinante? ¿Que haya una sentencia en firme? No, el determinante es presentar la hoja de delincuencia, donde a usted efectivamente ahí le sale si tiene alguna, valga la redundancia, alguna sentencia en su contra que haya cumplido en un periodo de tiempo, pero adicionalmente se le piden a las personas una serie de atestados también, hasta una declaración jurada de varios temas, de que se encuentra al día con todas sus obligaciones hacendarias, que no tiene delitos en su contra, que no ha tenido causas penales, que no tiene acusaciones vigentes o pasadas. Ok, sí, bueno, señor. Pero entonces ahí el filtro es muy amplio, ¿verdad? Porque puede que haya mucha gente que a partir de ahora en cualquier momento puede salir una denuncia. Sí, lo que pasa es que, como le decía, tiene que ser una denuncia sentenciada, que tenga usted su hoja de delincuencia, por decirlo así, manchada. Ok, entonces, hoja de delincuencia limpia y ninguna sentencia en firme en su contra. Señor, sí, señor. Ese va a ser uno de los elementos para decir quiénes pueden aspirar y quiénes no a diputaciones. Entre una serie de requisitos que le corresponde al comité en cuanto a de experiencia, doña elecciones. Laura, porque a veces, y lo hemos hablado en otras ocasiones, la experiencia en política vale muchísimo y la curva de aprendizaje usualmente son los primeros 2 años aprendiendo cómo funciona la Asamblea Legislativa, el tercer año trabajando y el cuarto ya campaña electoral, y no se aprovechó. ¿Cómo van a luchar contra eso? El tema de llevar nuevos rostros, pero que tengan experiencia. Bueno, nosotros no le podemos... el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. No le podemos frenar a nadie la participación democrática. Todos los costarricenses tenemos derecho a elegir y ser electos, y en eso quiero ser muy enfática, porque evidentemente no vamos a cometer jamás ningún atropello ante las reglas de nuestro Código Electoral y que establece el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora bien, desde el partido, y estoy segura que la Asamblea Nacional del partido, que está compuesta por ciudadanos de excelente nivel de todo nuestro país, se va a procurar elegir a las mejores figuras. Pero nosotros no podemos, como agrupación política ni como líderes políticos, jamás cerrar las puertas a la inscripción democrática de candidaturas, tanto para la fórmula presidencial como para las diputaciones. Por supuesto que le va a corresponder a la Asamblea Nacional del partido tomar las mejores decisiones. De eso se trata la democracia, de elegir a los mejores candidatos para los puestos de elección popular. 60,000 personas, me decía usted, que tienen que reclutar para las estructuras. Sí. Eso es un reto enorme. Sí, señor. La primera pregunta es, ¿las tiene Pueblo Soberano? Sí, sí las tiene, y estoy segura... 60,000 personas, para poner en contexto a la gente en el país, para poder participar de las estructuras cantonales y distritales durante el proceso de elección. Es mucha gente. Tal vez le voy a explicar. Vamos a tener que cuidar los votos. ¿A qué me refiero con eso? ¿Desconfían del tribunal? Por supuesto que sí, desconfiamos no del tribunal, sino que desconfiamos de los procesos de elecciones. Para eso hay fiscales de mesa, miembros de mesa, para salvaguardar la pureza del sufragio. Pero dejemos claro esto, ¿desconfían o no desconfían del Tribunal Supremo de Elecciones? No, yo no desconfío del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora bien, reitero, los votos hay que cuidarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que en las mesas de votación tienen que haber miembros de mesa, fiscales de mesa, que estén resguardando la pureza del sufragio en los centros de votación. Y por eso es que necesitamos reclutar a 60,000 costarricenses patrióticos. Ese proceso ya inició y muy pronto vamos a estar compartiendo a través de nuestras estructuras a nivel nacional cómo las personas pueden participar. Hay mucho voluntariado, mucha gente que nos está diciendo que quieren sumarse al movimiento, y como les decía, aquí las puertas están abiertas para crecer, para trabajar y para echar a andar muchísimas de las cosas que nuestro país está necesitando. Son las 9:06, nos venció definitivamente el tiempo. Vamos a tener que generar otra entrevista para poder abordar esos temas, pero no quiero sin antes preguntarle, ¿cree usted que es determinante para el éxito del movimiento de Pueblo Soberano la eventual, o lo que se ha mencionado, la eventual renuncia del presidente Chávez para aspirar a una diputación? ¿Cree que eso es un parteaguas en el éxito o en el fracaso de este movimiento? Esa es una decisión que va a tener que tomar don Rodrigo Chávez por su propia cuenta. Yo creo que con él o sin él
dentro de las fórmulas a diputaciones, el movimiento rodriguista está lo suficientemente fuerte, lo suficientemente unido, y además, independientemente de que don Rodrigo Chávez ocupe una curul o no, sin lugar a dudas siempre va a ser un elemento fundamental de este movimiento. Es la persona líder, obviamente, del movimiento rodriguista, es el que se ha encargado de echar a andar a Costa Rica en la materia fiscal, en la materia económica, el que le ha hecho frente a la crisis de seguridad y a tantos problemas nacionales más. Así que don Rodrigo siempre va a ser parte de este movimiento. Bien, doña Laura, 9:07. Gracias por este espacio. Gracias y vamos a estar, por supuesto, ya avanzando y también poniendo el foco en los diferentes temas que vienen, que por supuesto nos van a generar discusión. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.